Feliz presente, bienvenido, bienvenida a 365 días. Afirmaciones y reflexiones para la vida diaria. Muchas gracias por conectar, gracias infinitas por escucharme. Espero poder acompañarte en tus actividades, en tus trayectos, tal vez mientras manejas hacia algún lugar, en tus compras, en tu proceso de vida. Hoy quiero compartir contigo una reflexión más para la vida y pues te agradezco de nuevo por estar aquí. Mi nombre es Kamja Valera y voy a ser tu host por 365 días. Ya estamos aquí en un episodio más. Y hoy vamos a hablar pues de tu vida, caray. ¿De tu vida o de mi vida? De mi vida, tu vida. El punto aquí de la reflexión, la afirmación y las vueltas que le doy a mi cabeza a veces es justamente entender cómo si es mi vida, me preocupa mucho a veces lo que los demás puedan pensar acerca de ella. Y si este episodio de hoy, del podcast de 365 días está enfocado en comprender que es tu vida, carajo, es tuya y de nadie más. Una de las cosas que más me aterrizó muy al principio de el poder ver mi personalidad a través de las redes sociales, porque mucho puede ser de los que estamos aquí expuestos de que para qué carajos lo hacemos, ¿no? ¿Qué necesidad hay? Si al final, pues, puedes vivir con tus reflexiones, tus pensamientos, tu conocimiento, tus valores, tus dones, tus talentos, tu persona, pues de la puerta de tu casa para adentro y de la puerta de tu casa para afuera. Pero habemos unos muchos, ¿no? Que tenemos una personalidad que quiere que la vean, que la exploren, que de alguna manera se muestre, sea como a veces arlequín, a veces bufón, a veces inspiración, otras veces espejo, guía, traductor, ¿no? A veces yo me considero una traductora de la realidad. Me veo como una traductora entre el mundo cuántico y la realidad física. Y queremos ser vistos. Y me pregunto por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiero exponerme? ¿Por qué quiero estar aquí? ¿Por qué quiero que me escuches? ¿Por qué quiero que me veas? Y a la única conclusión que llego, por muchos procesos por los que paso, obviamente, paso por el proceso de, pues que sí, es mi misión, es mi propósito, porque me da vida, porque hay muchos porqués y para qué hago a veces. Siento que el ridículo, ¿no? A través de mi perfil. Y no necesariamente en este. Debo confesar que este podcast y el de Despertar Cósmico, el otro en donde hablamos un poquito más a profundidad de otros temas relacionados con la espiritualidad y el esoterismo y estas filosofadas que están más despegadas de la realidad. Este es un poco más realista. Pero bueno, a lo que voy es que es de lo más serio que hago. Bueno, incluyendo la información que doy de la escuelita cósmica, ¿no? Pero yo en realidad soy un poco pícara, soy un poco bufona. Y me doy cuenta que al final lo hago porque es mi vida, carajo. Porque es mi vida. Porque así quiero, porque así soy, porque me gusta, porque me llena de magia, de plenitud. Y justamente es lo que te quiero compartir. A lo que iba antes de entrar todo este rollo, este chorón, es a aterrizar que en alguna ocasión una frase que me movió mucho fue el ¿por qué no estás viviendo tu vida si al final nadie va a estar dispuesto a morir por ti? Y eso es una realidad. El inicio de nuestra experiencia y el final de nuestra experiencia solo nos pertenece a nosotros. Todo lo que pasa en medio de esa película, de esa obra, de ese libro, de ese guión, de las vivencias,
todo, con nuestros antagónicos, protagónicos, estas de repente tal vez personalidades que se atraviesan y todos estos procesos en los cuales nos vamos experimentando, todo es nuestro, no es de nadie más. Y muchas veces llegan personas ajenas y no tan ajenas a decirnos cómo chingados vivir, cómo hacerle. Que ojo, nada tiene que ver el tener un buen amigo, un familiar que se preocupe o que de alguna manera se acerque, ¿no? A ver cómo estás y a darte su opinión o un buen consejo o tal vez a ver las cosas desde una perspectiva que no estás viendo, que no estás aterrizando, y eso se agradece. Obviamente eso es parte de la guía y del aprendizaje y del acompañamiento que tenemos en nuestra realidad. Pero nadie en verdad puede decirte cómo vivir, ni qué vivir. Podremos tener orientación y tener hasta cierto punto, pues, una guía, ¿no? Pero siento que nos perdemos en esas influencias a veces. A veces porque la pareja, nuestros padres, o incluso las expectativas que pueden tener nuestros hijos o las personas que nos rodean, nos van generando ciertas pautas a seguir o ciertos patrones a seguir que, al menos en lo personal, podría decir que no son nuestros, que no nos pertenecen. Levante la mano cuántos de ustedes tal vez quisieron en su vida ser artistas, astronautas, científicos, matemáticos, presidentes de la nación o estrellas de rock and roll, como dice la canción, y no se atrevieron. No se atrevieron a ser la mujer solterona de la familia que se dedicó a explorar el éxito personal y profesional, que tuvo tal vez la capacidad de enamorarse no una, sino muchas veces, y ser la oveja negra de la familia, porque quería vivir una experiencia en solitario, pero a la vez rodeada de muchas pasiones. Y te estoy hablando, por ejemplo, de una Coco Chanel. No me estoy proyectando, ¿ok? Te hablo de una Coco Chanel, te hablo de una Pamela Anderson, de una Cindy Crawford o de una Madonna. Sin ver el lado oscuro de lo que muchos pueden hablar de estas personas, pero al final atreverse a ser, es a lo que voy con la reflexión. Aprender a poder observarnos a través de la experiencia y decidir, esta es mi vida, esto es lo que quiero. Yo sé, por ejemplo, que en mi experiencia, si pudiéramos calificar en un 100%, dentro de lo que eran mis deseos más profundos, mis anhelos más profundos, estos sueños locos, estoy viviendo un 70, un 80% de lo que consideré en algún momento podía ser mi ideal de vida. La cosa es que yo vivía como un poco en el conflicto entre ser y no ser madre, ser y no ser pareja, ser y no ser ama de casa, y vivir una vida muy bohemia, vivir una vida entre hippie, intelectual, chamánica, brujística, media liberal, pero a la vez reservada, ¿no? Entonces es un contraste un poco extraño porque mi personalidad o cae en el extremo de la sobriedad o cae en el extremo de la extravaganza. Si yo te mostrara fotografías de cómo llegué a ser y me expresarme en la juventud, no me creerías. Yo era posiblemente sin un talento necesariamente musical, pero como una especie de Janis Joplin o una Amy Winehouse. En estos extremos en donde las emociones y el borderline podrían haberse manifestado muy a profundidad en mi realidad, sí me pudiera haber visto como la versión femenina de un Dalí, por ejemplo.
Pero bueno, tenía ahí que hacer mi contraste, no digo que me arrepiento para nada, amo mi experiencia, pero sí es importante entender que, o ver que es tu vida, que se trata de tu vida y que los sacrificios que vamos a hacer en ella no son sacrificarnos para experimentarnos. Digamos que el sacrificio que uno va haciendo es a medida que se va encontrando y a medida que se va viviendo. Y entonces uno empieza a descartar, ¿no? Uno empieza de alguna manera a entender cómo hay cosas que no van a formar parte de tu experiencia, no tanto porque no puedas, sino porque se contraponen con otras cosas que son prioridad para ti. Que puede ser muy lindo la vida en familia, y no digo que no lo sea, las oportunidades que yo he tenido de experimentarlo, tanto cuando se trataba de mi familia, cuando se trataba de formar una familia, los retos que experimenté, las vivencias que tuve, y lo puedo hablar hoy por hoy abiertamente, fueron maravillosas. Fueron de verdad expansivas y me hicieron crecer y creer en mí de tal manera que guardo con mucho amor y con mucha confidencialidad todo aquello que a través de estos espejos del teatro de la familia pude aterrizar, y amo con mucha conciencia esas experiencias. Sin embargo, hoy por hoy sé que la vida que quiero, que la vida que estoy construyendo para mí, pues no va de la mano de esa realidad. Entonces ahí es en donde empiezo a construir mi sacrificio, ¿no? O sea, quito una cosa de mi tablero para darle la bienvenida a otra cosa, y hay un trabajo interno que hay que realizar, y hay un trabajo de polarización e integración que hay que realizar para poder entender estos contrastes y poder entender pues que se trata de mi vida, no de lo que los demás quieren o de las expectativas que los demás están esperando, sino de lo que yo quiero. Y también eso entra si estuviéramos hablando de la polaridad contraria. Si tú quieres una familia, poniendo el ejemplo de la familia, que ahorita también puedo poner el ejemplo del dinero o el ejemplo de la libertad, sabes que vas a renunciar a cosas. Y muchas veces yo siento que muchos de los conflictos internos de la mayoría es que al no conocerse tan bien, no saben cómo priorizar sus deseos, sus anhelos, su vida, su creación. Entonces es ahí en donde crear tu vida, crear tu realidad, reconocer que es tu vida, independientemente de las decisiones que has tomado en el pasado, es aceptar hacia dónde vas a redireccionar y aceptar que pues va a haber procesos de cambio, procesos de alineación, y que incluso va a haber procesos de negociación, porque vas a tener que negociar a profundidad con tu pasado para poder reestructurar tu presente. De verdad que este tema de vivir tu vida sin dañar a otros, sin perjudicar a otros, siendo consciente de dónde están tus patrones, tus límites, tus expansiones, poder crear tu realidad, es más que desear algo, es más que repetir varias veces lo que quieres manifestar, ¿no? Como está ahorita de moda este tema de la ley de atracción, que yo lo estudio desde hace mucho tiempo y me doy cuenta que, como todo acto de magia, como todo acto de creación, va a requerir que se manifiesten las polaridades, y va a requerir renuncia de un lado y aceptación del otro, y va a requerir esfuerzo de un lado y va a requerir el que fluyas de otro, y siempre va a estar esta energía masculina y esta energía femenina acompañándose en el proceso creativo para que se manifieste la realidad. Entonces, si quieres tener libertad, tendrás que aceptar las reglas de la libertad y los procesos de magia de crear esa libertad en todos los aspectos de la experiencia. Si es una vida en libertad en donde no quieres compromiso, no quieres tal vez tener hijos, no quieres de alguna manera
vivir en pareja al 100%, ¿no? En este tema de compartir espacio. Esa libertad va a tener un precio, y el precio no es algo que necesariamente te tenga que salir a ti caro, pensándolo en un sacrificio en donde duela, sino que vas a ser consciente de que para tener esa libertad debes aceptar tu soledad, por ejemplo. De igual manera, yo que decidí ser madre soltera, que decidí no vivir en pareja, no tener una familia, no vivir como esta historia en donde se trabaja hombro con alguien más, pues yo sé que para mí representa el que voy a hacer el trabajo de 2 personas en mi casa. No me refiero a que no tenga el apoyo, por ejemplo, del papá de mi hija. Yo sé que cuento con él y ahí está, y hablamos y deseamos y construimos y estamos buscando el generar la mejor experiencia para nuestra pequeña. Y de igual forma, en su momento, como no lo supe manejar con el papá de mi hija la mayor, pues yo sé hoy por hoy que en el momento en el que así se requiera, puedo contar con el hecho de levantar el teléfono y hablarlo con él. Pero para poder construir eso en mi vida, en mi experiencia, tuve que aceptar las reglas de mi propio juego. Y ahí es en donde entender que pues es tu vida, en donde tú pones los pros y los contras, pero debes de ser como muy consciente y muy responsable de lo que estás creando, a quién te llevas en el camino y cómo te lo llevas, ¿no? A mí hay veces de repente que me duele el ver que Elena cuestiona mucho el estar sola, el que nosotras somos solo nosotras dos, que no tiene un hermano con quien jugar o con quien compartir, que su papá no vive en casa. Y por supuesto que yo la traje a mi juego, ¿no? Yo la traje a mi realidad a través de mis, se podrían decir, decisiones, y a través de los procesos de creación de lo que yo quería para mí, y eso la involucra a ella. Entonces, de alguna manera, yo tengo que saber que tengo una responsabilidad de crearle a ella una realidad en la cual estas sombras no se apoderen de su luz, y ver cómo contrarrestar mis decisiones creándole a ella un equilibrio. En el pasado, pues yo pensé que era al revés, ¿no? Yo pensé que como no habían funcionado las cosas, que yo era muy joven, aunque así lo quería con Andrea la mayor, y lo pude haber creado desde esa manera, mi miedo a no poder me hizo estar buscando relaciones en pareja, las cuales pues crearan este vínculo de familia, y pues obviamente ahí tuve consecuencias contrarias, porque Andrea, mi hija la mayor, hubiera querido tener la vida que hoy vive Elena conmigo. Y yo, creyendo que ella lo que necesitaba era un padre, por mucho tiempo vi la forma de, aunque fuera una relación muy tóxica, pues tenerle uno, ¿no? Porque decía, pues mal que bien tiene uno, y pues nada, que no era por ahí el camino. Pero bueno, todo es un aprendizaje. Al final lo hemos tratado de sanar, y ahí estamos disolviendo estos fantasmas y estas sombras que se manifestaron en su experiencia por esas decisiones. A lo que voy con esto, compartiéndotelo desde mi más profundo amor, es justamente ser conscientes que lo que no decidas para ti va a tener consecuencias, y lo que decidas para ti va a tener consecuencias. El punto de en medio es ser consciente de cuáles consecuencias estás dispuesta o dispuesto a asumir. Yo me di cuenta que no estaba dispuesta a sacrificar mi soledad, mi independencia, mi espacio, mi realidad, mi autonomía, un poco y un ligero grado de autismo que creo que manejo. Nunca he hecho mi test, pero estoy casi segurilla que anda algún proceso de ese tipo en mi personalidad. Pero yo tuve que reconocer a través de mis experiencias que había cosas que no estaba dispuesta a ceder de mi vida.
que prefería asumir las otras para poder manifestar mi experiencia. Esa es como la pauta de mucha de nuestra realidad. Hay quienes no están dispuestos a vivir o jugar el juego en soledad y eso está padrísimo, pero tienen que asumir las reglas de la pareja, ¿no? Las reglas de la unión, del crear y formar una familia y negociarlo. Y yo lo tuve que negociar conmigo también, para poder entender que esta era mi vida, que esto era lo que yo quería, que esto es lo que yo anhelaba. Y aún con ello tengo días muy grises, en los que desearía tener una pareja que me abrace, que me apapache, que me cocine, que me lleve a pasear, Y luego me pregunto, ¿de verdad lo quieres? ¿O puedes pasar por esta nube gris tú sola? Y ahí es cuando digo, no, sí prefiero yo sola. Prefiero mis series de Netflix, prefiero mi diario a un lado en donde puedo escribir y llorar y patalear, a tener que andar de alguna manera quedando bien con emociones externas porque luego la persona se complica o ya sé que hay quienes no pueden entender que nos gusta estar solos. Nos gusta, yo amo estar sola. Justamente hoy me tocó compartir el día en el cual una mamá se queda con el kindercito. Trabajamos un día ella y un día yo. Y es como, no mames, qué lindo se siente que mi casa no tenga ruido, no tenga nada. Y estoy aquí sentada hablando con ustedes, que yo sé que me escuchan, pero en mi presente están de acuerdo que estoy hablando sola. Aunque esta comunicación vaya a tener un fin en un futuro, a corto, mediano, largo plazo, en este presente estoy yo aquí con mi lista de temas a tratar, un micrófono, una computadora, un café, hablando sola, porque amo hacerlo, lo disfruto. Y esta charla yo sé que la podría tener frente a frente con una persona, me queda clarísimo, pero prefiero hacerlo por mi cuenta. Qué loco, ¿no? Qué loco reconocer las múltiples posibilidades de lo que puede ser tu vida y qué loco reconocer que solo a través de la experimentación, las vivencias, los procesos creativos, el autoconocimiento, descubrimiento, autosanación, o sea, ver hacia adentro, podemos definir lo que realmente queremos para nuestra experiencia y de esta manera manifestarlo. Entonces, pues échate un clavado. ¿Cómo quieres ser? ¿Cómo quieres vivir tu realidad? Porque a eso viniste, a crearla. Y esta es tu vida, carajo. Esta es tu vida. Con hijos, sin hijos, con pareja, sin pareja, viuda, viudo, divorciado, divorciada, con posibles otras 3 parejas en camino o no, con hijos chiquitos, no chiquitos, con incluso decisiones fuertes como tal vez decidir no tener ni hijos, ni perros, ni gatos, vivir en una comuna o vivir en soledad. Solo tú puedes decidir cómo quieres vivir tu vida, carajo. Solo tú puedes. Y pues muchas gracias por escucharme. Esta es la reflexión y la afirmación que traía el día de hoy para la vida. Espero que este podcast de 365 días esté aportando valor, conocimiento, información o al menos una que otra carcajada en tu experiencia. Mi nombre es Cam Jabalera y voy a ser tu host en este podcast. Te agradezco por ser, yo te veo.